bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo 2021, Desafíos pre- y post-pandémicos en Argentina e Iberoamérica. En este ciclo nos hemos propuesto debatir con especialistas en torno a diferentes ejes temáticos, como tecnología y educación, economía y producción, y polarización política y sociedad. Este evento es organizado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, por la Sociedad Argentina de Análisis Político, la Fundación ALEM y la Asociación Civil Ejes. Esta tarde, junto a las autoridades de las instituciones auspiciantes, personalidades de la política, referentes de la academia y todos los que nos acompañan, vamos a disfrutar del segundo encuentro, que es la economía post-pandemia, reorganización del trabajo, las empresas y los estados. La idea es analizar el impacto de la pandemia en la economía global, específicamente en los cambios que ha impuesto en materia de organización del trabajo y las estructuras productivas. La idea es pensar los desafíos que presenta esta nueva normalidad, cuáles son los sectores de la economía emergentes, qué rol juega la innovación en el desarrollo económico, y cómo se adaptan los trabajadores a esta nueva realidad. A nivel global se habla de nuevos paradigmas económicos y sociales, y se está repensando el rol del Estado. Y la aceleración de los avances tecnológicos impone también pensar en nuevas formas de producción y de organización del trabajo. Bueno, tenemos muchos desafíos por delante. Lo que vamos a intentar es encontrar oportunidades para lograr una economía que tienda a un desarrollo sostenible e inclusivo, con mayor y mejor empleo, con menores desigualdades y con estados más eficientes. Para esto hemos convocado a un panel de expertos que les voy a contar. Contamos con Luciana Giotto, investigadora del CONICET, con sede en la Escuela de Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín, con Martín Tetaz, economista, autor y speaker internacional, pionero en economía del comportamiento en Latinoamérica; Florencia Barleta, investigadora y docente en temas de economía de la innovación y el cambio tecnológico de la Universidad Nacional General Sarmiento; y Roberto Arias, doctor en economía con maestría en Administración Pública en la Universidad de Columbia y actual secretario de Política Tributaria. Antes de ir a nuestro panel, les voy a pedir a las autoridades de las instituciones que organizaron este evento que nos den unas palabras de apertura. Vamos a comenzar con Luis Escaso, director de OEI Argentina. Muchas gracias, Agustina. Un saludo especial a Luciana, a Martín, a Florencia y a Roberto. Gracias por acompañarnos en este segundo encuentro, en esta segunda sesión de este año. Y como siempre, un agradecimiento especial a la Fundación ALEM y a la Sociedad Argentina de Análisis Político por confiar en este trabajo juntos, en este desafío que venimos llevando adelante entre estas tres partes, y la Asociación Civil Ejes, en un espíritu que tiene que ver con identificar problemas que son sustantivos o desafíos que son sustantivos para nuestro país y para nuestra región, e intentar aportar algo de luz a estas circunstancias y a estos desafíos, trayendo, invitando, compartiendo un espacio con referentes que provienen o que tienen distintas miradas o que provienen de distintas tradiciones o de caminos de la política. Un espacio que habitualmente no se da en la arena pública, digamos que es una arena más de choque, más teñida por la política electoral, y nosotros pensamos que podemos hacer una contribución interesante a nuestro país y a la región, ofreciendo un espacio donde podamos debatir, donde podamos coincidir y donde podamos disentir sin que esto signifique un problema de fondo. Lo decía en el encuentro anterior, del cual participó el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que nos recordaba que hay que cuidar los modos y los modales de la democracia, que la democracia es el acuerdo, pero
la democracia también es el disenso. En ese espíritu los hemos invitado en un tema importante que creo que genera también angustia respecto al proceso de incertidumbre hacia el futuro en términos de desarrollo económico, de generación de empleo, y lo digo a nivel colectivo en nuestro país, y nosotros lo vemos a nivel regional desde la institución en la que trabajamos. Finalmente, quisiera señalar que los temas que están enunciados para tratar en el día de hoy son temas que nos llaman a la reflexión, hubiera o no pandemia. Estamos en un proceso de cambio profundo, devenido de distintas circunstancias en las cuales inciden los cambios en los modos de producción, en el desarrollo científico-tecnológico, en lo que eso implica en el modo en que nuestras sociedades se organizan. Y ciertamente la pandemia ha entrado en medio de este proceso que ya viene desde hace unos cuantos años, haciéndonos preguntas que todavía no sabemos bien a veces cómo responder. Me da la impresión personal, y creo que esto me va a nutrir mucho y me va a gustar escucharlos, tengo la sensación personal, científica y intuitiva, 100%, de que la pandemia lo que ha hecho es catalizar algunos de los vectores de cambio que se venían desarrollando desde el tiempo anterior. Tengo esa intuición, me va a encantar escucharlos y ver si coincidimos en esto y si mi intuición tiene algún viso de realidad en términos de datos. Muchas gracias por acompañarnos y hasta aquí mi intervención. Muchas gracias, Luis. Seguimos con Martín D'Alessandro, que es presidente de la Asociación Argentina de Análisis Político. Gracias, Agustina. Comienzo haciendo mías todas las palabras que acabamos de escuchar de Luis, las comparto 100%. Para nosotros, la Sociedad Argentina de Análisis Político, que es la asociación que reúne a los politólogos y las politólogas a nivel nacional, es siempre y una vez más en este tercer ciclo un placer y un orgullo compartir esta actividad con la Fundación ALEM, la Asociación Ejes y la OEI. Nosotros hace tiempo que, a pesar de ser una asociación académica, tenemos una política, una intención de participar en los debates públicos. Por supuesto, no tomando posición ante cada una de las controversias que surgen en la vida pública del país, pero sí en espacios como este, y por eso nos enorgullece tanto, contribuyendo con nuestro conocimiento, nuestra expertise, a tratar de encontrar y acercar, hacer converger posiciones sobre temas que son estratégicos para nuestro país, para la región, y también son urgentes. Así que muchísimas gracias a nuestros compañeros de organización, a nuestros panelistas de hoy y a todo el público interesado en estos temas. Muchas gracias. Gracias, Martín. También nos acompaña Lilia Puig, de la Fundación ALEM. ¿Qué tal, Agustina? Muchas gracias. Luis, Martín, bueno, realmente con mucho gusto, ¿no? Es la segunda reunión de este año, de un ciclo que venimos llevando sostenidamente ya hace un par de años, y que, como Luis bien decía, nos permite ir trabajando sobre la base de ver cómo podemos construir consensos sobre políticas públicas, sobre la definición de los problemas públicos principales de la Argentina. La temática que nos nuclea hoy en esta actividad es de suma importancia, digamos, tener ideas frente a lo que significa la situación de nuestro país, es decir, con su enorme crisis, su continua crisis, y nosotros necesitamos poder tener ideas renovadas que nos permitan enfrentar esta situación de crisis económica y de crisis de crecimiento y de crisis de desarrollo productivo de la Argentina, pero con la clara conciencia de que estamos en el medio de un cambio societal muy profundo y que cualquier propuesta no puede eludir esa condición de cambio donde las propias estructuras donde se llevan adelante las relaciones económicas
también están cambiando. Es decir, el Estado está cambiando, las relaciones sociales están cambiando, y además está este otro enorme cambio de un reordenamiento del mundo global en el que estamos insertos. Entonces, me parece que vamos a hacer una gran contribución desde este nucleamiento de ya amigos, a, digamos, dar ideas que contribuyan a la conversación pública en la Argentina, que este es un objetivo muy importante, porque frente a los enormes desafíos que tenemos, necesitamos construir un diálogo informado que permita construir políticas públicas para superar la situación de estancamiento, de decadencia, en gran medida que la Argentina tiene. Así que yo celebro y me alegra enormemente la calidad de los expositores, a quienes conozco, desde algunos personalmente, otros de su currículum y de sus responsabilidades, y me parece que nos van a ayudar. Muchas gracias. Muchas gracias, Lilia. Bueno, y ahora sí nos metemos de lleno con el panel. Vamos a arrancar con Luciana Giotto. Bueno, muchas gracias. Primero, gracias por la invitación, especialmente a la Sociedad Argentina de Analistas Políticos. Martín, muchas gracias por la confianza, por proponer a una politóloga que se ha dedicado a temas de la economía política internacional, ¿no? Temas de economistas, pero vistos de una mirada de la gobernanza y la ciencia política. Me parece muy interesante para pensar hoy este elemento que se está proponiendo para este panel, que es la economía post-pandemia y ciertas características de esa economía post-pandemia. Yo en estos minutos quería más que nada traer algunos elementos bastante nuevos que me parecieron relevantes, que tienen que ver con el último reporte de la UNCTAD, que es este organismo de Naciones Unidas para el Comercio, y que se dedica especialmente a hacer un seguimiento global de las inversiones extranjeras a escala global. La semana pasada, y por eso me parece un tema interesante para traer aquí, la semana pasada, el 21 de junio, la UNCTAD lanzó su último reporte de inversiones globales, y resulta relevante porque da algunas informaciones bastante interesantes con respecto a la evolución de la inversión extranjera directa a escala global, que tiene, por supuesto, un efecto directo sobre uno de los temas que hoy nos nuclea aquí, que es el tema del mundo del trabajo, ¿no? Yo lo que quería era traer dos elementos para presentar en estos 10 minutos que tengo, es, por un lado, algunos de estos números sobre inversión extranjera directa, y por otra parte, traer justamente un análisis que tiene que ver con la gobernanza de esas inversiones, un tema que desde la academia se viene siguiendo ya por lo menos hace unos 20 años de manera sistemática. Por suerte hay muchísimos estudios que trabajan el tema de la gobernanza, y tiene que ver con ese sistema legal que genera una protección para esas inversiones extranjeras. Entonces voy a empezar con el primer punto, que quería traerles algunos elementos para pensar esta economía post-pandemia y qué es lo que la UNCTAD nos está diciendo sobre este escenario que se viene, ¿no? O sea, lo que se está viendo específicamente es que en el 2021, por más de que la inversión extranjera aumentó entre un 10 y un 15%, estima la UNCTAD, en realidad está por un 25% todavía por debajo del 2019. E incluso, un dato interesante que muestra la tendencia en los últimos años, está un 20% todavía por debajo de la crisis, después de la crisis o la post-crisis del 2008. Quiere decir que los flujos de inversión extranjera directa a escala global, la tendencia es más bien a la reducción, y lo que vemos es que aumenta directamente en algunos nichos, dice la UNCTAD, que podrían sostenerse en otros sectores, ni hablar del sector de turismo que ha sido fuertemente impactado por la pandemia, pero en algunos sectores podría sostenerse recién con un aumento hacia el 2023. Un dato interesante para nosotros, para pensar América Latina y Argentina dentro de ese escenario de caída de la inversión extranjera directa, y la lenta recuperación que está teniendo ese indicador, es que esa caída de la inversión afectó especialmente a los países en desarrollo. Los países en desarrollo vieron un 58% de caída de los flujos de inversión extranjera directa, un 58% con respecto a la prepandemia. Mientras que para los países desarrollados, como para comparar, un 8% la caída de la inversión extranjera en los países desarrollados. ¿Qué pasa con América Latina y el Caribe y Argentina en particular? 2, 3 números más doy nada más para ver el escenario, ¿no? América Latina y el Caribe, los flujos de inversión extranjera cayeron un 45% en la pandemia.
y en Argentina un 38%, ¿no? La inversión en Argentina ya venía en caída, pero de todas maneras un 38% con la pandemia. Entonces, ¿por qué estos números pueden ser relevantes? Porque en realidad estos números nos están marcando un escenario muy concreto con respecto a la política concreta que se pueden dar países como Argentina, que económicamente es un país que es el 0,4% del PBI global, es un país muy pequeño en términos de producción, es un país muy pequeño en términos de recepción de inversión extranjera directa, y en América Latina, sin embargo, también la tendencia que vemos es, y me meto con el segundo punto, a mantener una cierta estructura jurídica que da una garantía total a esos inversores extranjeros que llegan a la región. Entonces acá hay un tema preocupante que es que se parte de la premisa, todavía se parte de la premisa, como se veía con claridad en los años 90, de que dar seguridad jurídica a los capitales extranjeros va a generar la llegada de esos capitales extranjeros. Entonces acá yo traigo estos datos que nos presentaba la UNCTAD. Si la tendencia que estamos viendo es a que la caída ha sido brutal en países como Argentina, en América Latina en general, y la recuperación, recién estamos hablando, que puede llegar en un mediano plazo, ¿por qué seguimos sosteniendo que la seguridad jurídica total para los capitales extranjeros va a generar un aumento de la inversión cuando los datos nos muestran que no necesariamente eso es así? Este contexto muestra que no es así, pero ya desde el 2003 la academia ha generado una enorme biblioteca mostrando cómo la seguridad jurídica que se le da a los capitales no genera necesariamente el aumento de la inversión extranjera. Sin embargo, los países en América Latina siguen firmando y negociando entrada a, por ejemplo, centros de arbitraje como el CIADI. Acabamos de ver la semana pasada Ecuador, que era uno de los países que había denunciado, el CIADI, que había denunciado sus tratados bilaterales de inversión. Con el nuevo gobierno tiene prácticamente carta blanca para avanzar nuevamente en la entrada al CIADI. Acaba de entrar al CIADI y la Corte Constitucional del Ecuador decidió que, por ejemplo, una decisión de tal envergadura no tiene que pasar por la Asamblea Nacional. Esto es una noticia del día de ayer. Otra herramienta que se sigue usando, por ejemplo, la firma de estos tratados de inversión con esta seguridad jurídica para los capitales. Brasil recientemente está revisando sus acuerdos de cooperación y facilitación de inversiones, que eran una cantidad de acuerdos que se habían firmado con países, algunos africanos, otros de América Latina, en el marco del primer gobierno de Dilma Rousseff, y que hoy el gobierno de Bolsonaro quiere revisar con la intención de generar acuerdos que tiendan más a los tratados bilaterales de inversión clásicos de los años 90. Argentina mismo, durante el gobierno de Mauricio Macri, lo que hizo fue generar nuevos acuerdos, o algunos poquitos que empezó a negociar con Qatar, con Emiratos Árabes, incluso hay uno con Japón, todos están pendientes todavía, donde el gobierno, o la Cancillería en ese momento, los presentó como acuerdos de nueva generación que supuestamente restringían la libertad total del capital y que supuestamente generaban lo que se conoce también en la jerga internacional como mayor policy space, ¿no? Mayor, que la UNCTAD mismo sostiene la necesidad de renegociar los acuerdos en ese sentido. Estos acuerdos de nueva generación lo que vemos es que de ninguna manera restringen realmente el libre accionar de los inversores y que de ninguna manera restringen cláusulas muy peligrosas como la de expropiación indirecta o incluso el acceso de los inversores al arbitraje. ¿Por qué es tan complejo este tema? No complejo, sino ¿por qué es tan relevante este tema? Porque un reporte también reciente del Transnational Institute acaba de demostrar los números de las demandas de inversores extranjeros contra países de América Latina, donde se muestran que los países de América Latina tienen 303 demandas en su contra por parte de inversores extranjeros, de los cuales eso representa el 30% de las demandas globales en el arbitraje internacional. El 62% de los casos han sido a favor del inversor, y eso ha representado para los países de América Latina 32.000 millones de dólares en pagos a los inversores extranjeros que encuentran en este tipo de gobernanza, en este tipo de seguridad jurídica que se da a través de los tratados, encuentran el espacio apropiado como para garantizarse su ganancia, aun cuando los estados generan política pública que pueda ir en defensa de derechos humanos, de derechos de acceso a la salud, de acceso a los servicios básicos o incluso a un medio ambiente sano, que hoy es un tema clave en el marco de lo que se estaba debatiendo también el día de hoy con respecto a la prohibición, por ejemplo, en Tierra del Fuego de las salmoneras, ¿no? Entonces estamos hablando también del acceso a un medio ambiente sano como un tema clave en este contexto,
y muchas de las demandas que se han dado en la región han sido por parte de empresas mineras, por ejemplo, frente a reclamos de poblaciones locales reclamando en contra de la minería porque quieren un acceso, por ejemplo, al agua potable, como ha pasado Colombia. Colombia ha sido el país, Colombia y Perú, los dos han sido los países más demandados en los últimos 3-4 años en la región, y que tienen que ver directamente con el acceso a un medio ambiente sano. Entonces, como para ir cerrando, yo lo que quería plantear era si realmente los datos nos están mostrando que la tendencia a la inversión extranjera es una tendencia que más bien se reduce, es una tendencia que lo que estamos viendo es que en los próximos pocos años Argentina no va a ser un país que va a traer inversión extranjera directa, no va a ser un país que pueda generar, aún con grandes marcos de tratados internacionales o con grandes marcos de tratar de dar esas garantías a los capitales extranjeros, no se van a generar las condiciones necesarias para que Argentina atraiga ese capital. Entonces la pregunta que subyace probablemente en este contexto de pospandemia es si aún los países tanto como Argentina como los países de la región, siguen incrementando los derechos y la seguridad jurídica para los inversores, ¿acaso eso va a atraer más inversión? Entonces es un elemento que resulta importante porque puede también ser un momento, estos años, 2-3 años que vienen, como para aprovechar la ventana de oportunidad, ¿no? Un concepto también que se usa mucho, la idea de la ventana de oportunidad de este contexto de reducción de la inversión extranjera para dar un debate en profundidad que países como Argentina se deben con respecto a los efectos del arbitraje internacional en países como Argentina, y si vamos a poder ver un debate que incluya no solamente a sectores de la alta política, sino también a la academia argentina o a la academia también en la región, que tiene mucho para decir con respecto a hacer un gran balance de estos 25-30 años de tratados bilaterales de inversión existentes, y que sus resultados pueden ser en algunos países interesantes, pero altamente discutibles con respecto al desarrollo que hayan generado dentro de las poblaciones. Entonces quería dejar estos elementos como para pensar algunas de estas puntas que puedan ser relevantes para este momento de la pospandemia que venga, que tiene que ver con el tema de esto, ¿no? De qué derechos se les da a los inversores extranjeros y cómo vamos a dar ese debate en países como Argentina. Muchas gracias. Gracias, Luciana. Bueno, seguimos ahora con Martín Tetaz. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar, a los organizadores. Abrió como 15 frentes, Luciana, y estoy tentado en cada uno de los que abrió para ser honesto, pero voy primero con el foco que tenía pensado para hoy, después en todo caso, si hay espacio de debate, avanzamos un poco cruzando algunas ideas. Efectivamente, este planteo que hacía Luis más temprano, coincido plenamente, me parece que esencialmente el efecto que está generando la pandemia genera dos efectos, para plantearlo de algún modo. En un sentido es catalizador, en los términos que lo planteaba Luis. Efectivamente aceleró procesos de transformación que ya venían ocurriendo. Uno de esos procesos de transformación que aceleró dramáticamente es el fenómeno de uberización de las economías. Entonces, al mismo tiempo que la economía global entró en una recesión fenomenal, Amazon en Estados Unidos crea 500.000 puestos de trabajo en un año recesivo en el mundo y particularmente en Estados Unidos, y al mismo tiempo que en Argentina cerraron 90.000 comercios, Mercado Libre creció 85% la facturación en dólares. Entonces, eso es uberización simplemente en el área comercio, pero ese fenómeno de la uberización avanza en cualquier estructura de intermediación. Y eso ocurre, y ese es el segundo punto que quería hacer respecto del impacto general de la pandemia, antes de meterme en cada uno de estos temas más en particular. Eso ocurre en un momento en el cual la pandemia operó como una suerte de experimento natural. Y esto tuvo mucho que ver con el impacto sobre el empleo. Es decir, las experiencias de home office e incluso las experiencias de homeschooling en Estados Unidos son conocidas, venían desde antes de la pandemia. Hay inclusive bastante literatura en ciencias de educación sobre esas experiencias. Hay literatura también en ciencias de la administración sobre los procesos de home office. Pero lo que no se animaban a hacer las empresas, o no encontraban la oportunidad, o estaban esperando la oportunidad, era para hacer un experimento. Concretamente era inviable desde el punto de vista político, desde el punto de vista de negocios. Nadie se animaba a decirle a todos sus trabajadores, bueno, a ver, probemos un mes en la casa, a ver qué pasa.
pero estaban tentados de hacer ese experimento. De hecho, lo iban haciendo parcialmente. Bueno, ahora empezaban algunos trabajadores una experiencia parcial, híbrida, algún día de la semana, trabajan desde la casa, hacen alguna tarea. Bueno, y lo que ofreció la pandemia fue un experimento natural formidable. No quedó otra, digamos. Entonces, las empresas automáticamente tuvieron que mandar a trabajar a la casa a buena parte de su personal. Y ojo, porque el Estado también, sin quererlo, hizo el mismo experimento. Y no solamente mandó a trabajar a la casa, sino que en la práctica licenció a buena parte de su personal en muchas tareas. Tengo experiencias personales conocidas, no importa, acá va a haber que recopilar, por supuesto, evidencia científica y amasarla un poco y producir los informes, la evidencia que yo tengo es anecdótica y por supuesto no alcanza para un análisis profundo. Pero efectivamente, buena parte, al día de hoy, un año después de lo peor de la pandemia del mes de abril, del cierre del mes de abril-mayo del año pasado, todavía el sector público no logró funcionar al 100% en términos de presencialidad, ni siquiera en términos de trabajo. Buena parte de los trabajadores del sector público directamente no están trabajando. Y sin embargo, buena parte de los servicios del sector público no se resintieron en la misma cuantía, y lo mismo pasó con la productividad de las empresas. Cuando uno mira cuál fue el impacto en caída del nivel de actividad, por supuesto brutal en el mundo, en Argentina particularmente, no voy a abundar en algo que ya todos conocemos, pero lo que uno descubre es que el impacto de caída de la actividad fue bastante menos significativo que el impacto de la caída del empleo. Y eso, en parte, lo que está mostrando es que buena parte del empleo, podíamos prescindir de una parte del empleo, por lo menos de la forma en que estaba organizado ese empleo. Y esto, obviamente, plantea un desafío. ¿Cómo salimos de ya buena parte de las empresas están diciendo, bueno, no volvemos más al esquema presencial, al esquema de la oficina, pero al mismo tiempo, también la pandemia nos enseñó algo importante, que aunque tecnológicamente yo puedo trabajar desde mi casa, igual no quiero trabajar de mi casa. Aunque yo tecnológicamente puedo tener las clases por Zoom y mis nenes pueden aprender el teorema de Pitágoras por Zoom y no hay ningún problema, porque de hecho ya no lo aprendían en la escuela el teorema de Pitágoras. Lo que hacían era, cuando querían aprender un tema, entraban en YouTube y bajaban un tutorial, y están las academias Khan y hay tantos espacios pedagógicos en YouTube donde es mucho más fácil aprender el teorema de Pitágoras que aprenderlo dentro de un aula. Pero lo que descubrimos, que los pedagogos, por supuesto, ya venían. Yo cuando empecé a plantear algunos de estos temas, me llamaban colegas pedagogos, en realidad, que me decían, mira, Martín, esto se viene investigando, ustedes en los medios no lo saben, pero se viene investigando en la academia hace años, que la escuela trasciende la mera transmisión de contenidos y el conjunto de experiencias que ocurren dentro de la escuela no se pueden replicar por Zoom. Digamos, entonces lo que aprendimos, y además los chicos tampoco quieren quedarse en la casa. Y además los padres tampoco pueden. Entonces uno de los impactos más nocivos que tuvo la pandemia es que fue tremendamente sesgado en contra del género, en contra de las mujeres particularmente. Incluso hay un estudio en la Argentina hecho por el propio INDEC que lo prueba. El 73% de la carga extra que recibieron los hogares en términos de acompañamiento de los estudiantes por las experiencias de homeschooling, en la práctica, del Zoom, del mecanismo Zoom, finalmente terminó recayendo en las mujeres, que limitando su posibilidad de su disponibilidad de tiempo, no podían salir a trabajar al mismo tiempo. Entonces, buena parte del golpe en términos de ingresos, ahora tenemos los datos de lo que pasó con el ingreso en Argentina particularmente, buena parte de la caída del ingreso está concentrado en sectores donde el trabajo era o informal o por cuenta propia y sobre todo muy focalizado en las mujeres. Entonces, insisto, la experiencia de la pandemia finalmente fue un experimento natural. Y algunas de las lecciones que tenemos después de ese experimento natural son, bueno, el trabajo se podía organizar mucho mejor de otra manera, había otras formas alternativas. Las empresas vuelven ahora a un esquema más híbrido, donde actividades de tipo repetitiva y administrativas que antes se hacían en los box y estaban los boxes de las empresas, ya no se necesitan más. Ahora lo que quiero ir a la oficina es para encontrarme con los clientes, para encontrarme con mi equipo de trabajo. Me cansé del Zoom, no me sirve, no veo los gestos personales de los compañeros de Zoom. Encima tengo 3 que están con la cámara apagada, tampoco sé si están haciendo abdominales en este momento o mirando el partido de tenis que yo tengo acá atrás. Entonces, sinceramente lo que empieza a pasar es que necesito recuperar espacio de la oficina para hacer algún tipo de tareas que dentro de la casa no las quiero hacer o no las puedo hacer, o la productividad es más baja haciéndolas dentro de la casa, y entonces aparece como un esquema híbrido.
Y en términos de educación pasa el mismo desafío. Y me preocupa, y tiro un punto más y cierro acá, y abro el debate y el espacio de los otros colegas. Me preocupa puntualmente que el cambio en materia económica, el fenómeno de uberización que aceleró la pandemia, es un fenómeno que, si bien probablemente aumente la productividad de la economía de manera importante, también va a aumentar la desigualdad. Entonces vamos a un escenario de una economía más abundante, pero un escenario de una economía más desigual. Esa tendencia ya existía, como decía Luis, antes de la pandemia, por el fenómeno de la inteligencia artificial, por ejemplo, y el de la uberización que acabo de comentar, solo que la pandemia lo aceleró. Y tenemos un problema en eso, porque lo que descubrimos con la pandemia es que la escuela no está funcionando no solo como transmisora de conocimiento, eso ya era sabido por las pruebas Aprender y las PISA y tantas otras evaluaciones, sino que está fracasando en ser el vehículo de movilidad. Digamos, y este es un tema interesante para los politólogos, que les dejo como inquietud, ¿no es cierto? Porque, digamos, lo que mantenía la cohesión del sistema, sobre todo un sistema en el cual aumentan las desigualdades, es la idea de, bueno, esperen, no rompan el edificio porque mi hijo está en el ascensor. ¿Y cuál era el ascensor? La escuela. Entonces, mi generación había quedado en la pobreza, yo ya no tenía chances de progreso, por lo menos material, pero mis hijos estaban estudiando. Entonces yo no quería que nadie rompiera nada, porque mis hijos estaban en el ascensor. Ahora esos ascensores en la nueva economía se están rompiendo. Particularmente la escuela está perdiendo ese rol de ascensor de movilidad social, claramente. Hay muchos estudios, uno que voy a citar, por ejemplo, y que recomiendo, es el de David Jaume, del CEDLAS, que muestra el espectacular crecimiento de la polarización en el sistema educativo argentino particularmente, pero es un fenómeno global. Entonces, la escuela está perdiendo el rol de movilidad social, y eso, en un escenario de una economía que acelera los niveles de crecimiento, pero también de desigualdad, es muy, muy peligroso en términos de cohesión social. Y implica un desafío para el rol que puede tener el Estado en ese tema. Si me queda, ¿cómo vengo en el tiempo, Agustina? ¿Completé los 10 minutos? Estamos cerca. Porque quiero hacer un último punto respecto al tema del Estado, que era el otro punto del rol del Estado que estaba dentro del programa. Obviamente ahí es uno de los puntos donde el rol del Estado debería ser crucial en perspectiva de mediano plazo, recuperar ascensores de movilidad y particularmente el rol de la educación como ascensor de movilidad. Pero el otro punto es que claramente la nueva economía, esta economía que se uberiza, esta economía que avanza en creación de valor con inteligencia artificial, es una economía que multiplica el valor, lo hace, pero también lo hace más desigual y al mismo tiempo debilita mucho los músculos del Estado-Nación, al menos del Estado-Nación. Mi argumento puntual acá, y refuerzo después en el espacio de preguntas en todo caso, es que el Estado pierde músculo regulatorio, claramente. Hoy las grandes empresas globales están tomando decisiones de derechos de propiedad, decisiones de censuras de contenidos y de participantes, para las cuales antes se requería un juez y ahora los Estados pasan por arriba de eso y las empresas pasan por arriba de eso y toman decisiones. El Estado pierde músculo regulatorio. El Estado pierde músculo impositivo, claramente. De hecho, acaba de surgir a instancias del G7 la posibilidad de un impuesto, un mínimo global, el impuesto a las sociedades. Justamente lo que muestra es que hay espacio para construcción de espacio supranacional, pero cualquier supranacionalidad implica cesión de soberanía nacional. Entonces eso quiere decir esencialmente menos músculo regulatorio del Estado-Nación. Y lo mismo con las monedas, ni hablar, y con esto cierro. La emergencia de la competencia de monedas virtuales, de particular lo que tienen no es que sean virtuales, sino que son privadas, es que genera una competencia para los bancos centrales. Y esa competencia para los bancos centrales debilita el músculo monetario de soberanía monetaria de los estados. Entonces el músculo del Estado-Nación queda muy debilitado, se fortalece a mi juicio el músculo del Estado a nivel subnacional, por algo que no tengo espacio, pero en un rato si hay preguntas lo completo, y se fortalece el espacio supranacional, pero toda instancia del debilitamiento del músculo del Estado-Nación. Y ese es uno de los grandes cambios en lo que se vieron después de la pandemia y sobre todo con la aceleración de los procesos que acabo de mencionar. Muchas gracias, Martín. Retomaremos entonces después en el intercambio. Ahora vamos a escuchar a Florencia Barletta. Bueno, muchas gracias, Agustina. Muchas gracias a la Fundación ALEM que me convocó y al resto de las instituciones y la OEI que organizaron este panel. Para mí es un gusto compartir este rato con ustedes. Yo tengo una breve presentación, así que voy a compartir la pantalla. Bueno, en estos 10 minutos yo pensé en compartir con ustedes algunas reflexiones
hasta ahora no le pusimos nombre, pero creo que más o menos estamos hablando de lo que algunos denominan la cuarta revolución industrial. Para simplificar, no me voy a meter en ese debate, en si es evolución o si es revolución, que es muy rico, pero dado el corto tiempo, voy a denominar todas estas tecnologías de las que venimos hablando y de las que mencionó Martín como las tecnologías 4.0 o de la cuarta revolución industrial. Y a mí me gustaría, en particular, compartir algunas reflexiones en torno a 3 preguntas que me parecen relevantes para ver un poco cómo es el mapa global de jugadores en este nuevo contexto que estoy de acuerdo con lo que ya se hizo. Lo que hizo la pandemia fue acelerar enormemente un montón de transformaciones y procesos que estaban en marcha. Y en particular a mí me interesa compartirles algunos elementos para tratar de responder 3 preguntas. ¿Quién crea y quién usa las nuevas tecnologías? ¿Qué se necesita tener para crear y usar las nuevas tecnologías? ¿Y en qué lugar se ubica Argentina en todo esto? O sea, parto de la premisa de que el lugar que cada país ocupa en esta cuarta revolución industrial no es para nada neutral en términos de sus potenciales impactos en la estructura productiva y en la economía. Entonces, yendo a la primera pregunta, al igual que en las revoluciones industriales previas, el mundo se divide entre los líderes, los seguidores y los rezagados. Acá esto les traje para ilustrarlo un poco un mapa del último reporte de UNIDO, que es la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, donde ilustra un poco esto. Hay 10 países líderes que son los que crean y desarrollan estas nuevas tecnologías, pero también adoptan y usan. Son Estados Unidos, Japón, Alemania, China, Francia, Corea, Reino Unido, Holanda, Taiwán y Suiza, y no sé si ya mencioné los 10, pero esos serían los países líderes. Después hay un pelotón de 40 países que son seguidores. Seguidores también en la producción de tecnología, que por lo general copian, imitan o hacen ingeniería reversa de estas nuevas tecnologías que son creadas por los líderes, o seguidores en el uso y en la adopción, y en la incorporación de estas tecnologías a la vida y a la economía de estos países. Y después, si bien el mapa hace alguna distinción mayor, está el resto del mundo, que serían los rezagados, en todo sentido. Como ven acá en el mapa, Argentina, ya para adelantarme un poco, pero bueno, es un poco más complejo, ya lo vamos a ver, estaría ubicada en el país de los seguidores en términos de adopción. Es decir, las tecnologías se crean, se difunden, y hay países que las incorporan y adoptan, y ese sería el caso de Argentina. Entonces, para mostrar un poquito algunos números de lo que acabo de decir, hay una elevadísima concentración, como también sucedió en los paradigmas tecnológicos previos, de creadores y usuarios de tecnologías. Algunos datos para ejemplificar esto: por ejemplo, el 65% de la inversión en investigación y desarrollo en el mundo la hacen 5 países. 10 países explican el 91% de las patentes en los campos de las tecnologías 4.0, el 70% de las exportaciones asociadas a estas tecnologías también es explicada por 10 países, y la mitad de las importaciones mundiales de estas tecnologías también las realizan solo 10 países. Dicho esto, como dije recién, el lugar que cada país tiene en esta cuarta revolución industrial no es neutral y determina el impacto que va a tener en múltiples dimensiones, en términos de productividad, eficiencia y competitividad,
tesis adoptante, en términos de empleo, qué tipo de empleo se crea, qué tipo de empleo se desplaza, depende también de esto, quién se apropia de las rentas, en particular de la innovación, qué impacto hay en la calidad de vida. Bueno, Martín dijo recién, digamos, muchas de estas nuevas tecnologías tienen enormes beneficios en términos de incremento del bienestar y de la calidad de vida. Hay que ver cómo y cuánto se difunden entre la población. Por supuesto que las trayectorias previas, las capacidades acumuladas son claves para determinar la posición en esta cuarta revolución industrial. Eso no significa que el cambio tecnológico sucede y tenemos que estar expectantes a ver qué nos toca o cómo nos impacta. Yendo a la segunda pregunta, ¿qué se necesita tener para crear y usar estas nuevas tecnologías? Bueno, por supuesto mucho más que esto, pero en todo caso, por mi deformación profesional, que es la economía de la innovación, me detengo un poco en recursos y capacidades asociadas justamente a las posibilidades de crear y usar estas tecnologías en la matriz productiva. Capacidades de I+D+I, investigación, desarrollo e innovación, no solo para crear estas tecnologías, sino también para copiar, imitar una fórmula farmacéutica no es trivial, y así con muchísimas tecnologías, más aún las de este paradigma que son súper intensivas en conocimiento. Capacidades productivas, y acá en términos al menos de dos cuestiones. Los países que tienen matrices productivas más diversificadas y que tienen un mayor peso de sectores intensivos en tecnología demandan más conocimiento y tienen más posibilidades de incorporar estas tecnologías. Lo contrario en países donde predominan sectores de baja tecnología. Y otra cuestión no menor es la experiencia asociada al uso de tecnologías de la tercera revolución industrial, que es la de las TICs. O sea, esta revolución industrial viene potenciar, o al menos las TICs son claves y punto de partida para poder incorporar estas nuevas tecnologías de la cuarta revolución. Que bueno, ahí más arriba estaban mencionadas un poco, ¿no? Pero me refiero a impresión 3D, Internet de las cosas, robótica, cloud computing, etc. En tercer lugar, capacidades básicas. Se necesitan umbrales mínimos para aprender a usar las tecnologías. Nuevamente, el cambio tecnológico no es neutral en términos de las habilidades y las capacidades que demanda. Digamos, la tecnología no está ahí al alcance de todos y de todas las empresas. Incorporarlas requiere invertir en capacitación, aprender a usarlas y de manera eficiente. En cuarto lugar, infraestructura, sí o sí, digital, de conectividad, pero no cualquier conectividad, se requiere internet de alta velocidad, energía, y no cualquier energía eléctrica de cierta potencia para el uso de ciertas tecnologías, energía eléctrica para acceder a otro tipo de recursos claves en la producción, como es ni más ni menos que, por ejemplo, el agua. En Argentina tenemos provincias que producen con muy bajos niveles de eficiencia porque tienen dificultades en el acceso al agua directamente. Accesibilidad, como ya les dije, estas tecnologías dependen de pocos países y de firmas líderes, entonces el rol que cada país tiene en las diferentes cadenas globales de valor es clave, y además, en cuanto a adopción e incorporación de estas tecnologías, cuando son importadas, por supuesto se requieren divisas para poder comprarlas en el exterior. Y en sexto lugar, colaboración. Colaboración público-privada, porque hay grandes inversiones en grandes infraestructuras que
solo puede hacer el Estado y las empresas acompañan, pero también público-privada en términos de transferencia tecnológica y de conocimientos entre el mundo productivo y el mundo científico y académico, y colaboración internacional, no solo entre países, sino también con empresas multinacionales, y acá vinculo un poco la preocupación que en todo caso mencionaba Luciana sobre el tema de atracción de inversión extranjera directa. ¿Dónde está Argentina en todo esto? En Argentina, estas desigualdades que veíamos en la posición de los diferentes países a nivel global se reproducen, y se reproducen adentro del territorio. Los desbalances territoriales y las asimetrías científico-tecnológicas son enormes, solo para dar algunos ejemplos. La brecha en PBG per cápita entre el territorio más rico y el territorio más pobre de Argentina es de 7 veces, pero si nos vamos a un indicador, por ejemplo, de CTI, que puede ser investigador cada millón de habitantes, ahí entre la provincia líder y la provincia más rezagada, la distancia es de 14 veces. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una situación de empresas que están en la frontera, que innovan, que desarrollan y que incorporan tecnologías, pero que son pocas, y que coexisten con una gran mayoría de empresas que usan tecnologías desactualizadas, obsoletas, y que ni siquiera llegaron, muchas de ellas, a incorporar tecnologías de la tercera revolución industrial. Entonces, de hecho, según el informe de UNIDO, que comenté antes, en Argentina, solo el 3% de las empresas manufactureras usan tecnologías 4.0. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se refleja esto en la política, en particular en la política de ciencia e innovación? Bueno, algunos números del último informe publicado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, ahora la agencia de I+D+I, nos muestran que por supuesto estas asimetrías se reproducen. Del total de fondos y proyectos adjudicados, por ejemplo, por la agencia en 2018, para I+D+I, el 87% y el 81% en el caso de proyectos se concentran en Provincia de Buenos Aires, Cava, Córdoba y Santa Fe. Pero incluso allí, las empresas que acceden son pocas. Y este dato me pareció interesante mostrarles, que es la tasa de repitencia del FONTAR. El FONTAR es el Fondo Tecnológico Argentino, que financia la innovación en empresas. Esta tasa de repitencia es del 65%, es decir, del total de empresas beneficiarias cada año por el FONTAR, el 65% son las mismas que las del año previo. Esto está mal, esto está bien, no quiero entrar en ese debate, simplemente refleja que para acceder, para innovar y para usar y desarrollar tecnologías hay que tener capacidades. Y es un puñado de empresas el que las tiene, y por eso el acceso está concentrado y limitado. Para cerrar con un poco de qué desafíos y oportunidades veo en la Argentina. Creo que quedarse afuera no es opción, quedarse afuera es estar más y más atrasado cada vez. Hay al menos 2 condiciones inhabilitantes, desde mi punto de vista, que son transversales a cualquier sector productivo, que tiene que ver con infraestructura digital en particular, y con bajas capacidades de absorción. Puse ahí porque me refiero en particular a las capacidades de poder identificar la tecnología, de incorporarla y de hacer un uso eficiente. Sin ir más lejos, solo para dar un ejemplo, el campo y el agro, que es
un sector en Argentina que es altamente competitivo y que está en la frontera. Incluso allí las desigualdades que se ven son enormes, y los pequeños productores en particular todavía quizás usan sembradoras sin prender los monitores de rendimientos, porque no tienen conectividad digital, porque recopilar datos significa poder transmitirlos en tiempo real, porque no saben para qué se usa, porque esto también requiere capacidades analíticas. Ok, tengo los datos y después qué hago y cómo los uso de manera eficiente para ahorrar recursos, para hacer un uso más eficiente de los insumos. Entonces, esto como condiciones inhabilitantes en general. Después, bueno, esto lo mencioné un poco antes, las posibilidades de adopción también están acotadas en una matriz productiva, y en particular, tal vez me refiero acá a la industria, a las posibilidades de avanzar en la industria 4.0, que tiene en general una baja intensidad tecnológica. Y por lo tanto, no es gran demandante de conocimiento. Entonces, ¿qué hay? Hay islas de modernidad importantes, y más importante aún es que tienen un potencial de derrame interesante, que son los servicios basados en conocimiento, biotecnología, y acá incluyo biofarma, industria satelital y espacial, donde Argentina tiene capacidades acumuladas, interesantes, y que son ejemplos que me parecen justamente relevantes, no solo por el desarrollo potencial de estos sectores, sino justamente por la capacidad de derramar y de difundirse en el resto del entramado productivo, ¿no? Entonces, antes hablé del ejemplo del agro. Bueno, las imágenes satelitales, la analítica por imágenes en general, en agro es un recurso altamente relevante para aumentar la eficiencia productiva. Otro espacio de oportunidad que me parece interesante en un contexto donde la demanda de tecnología y de conocimiento no abunda, es el Estado traccionando la innovación y demandando. Estas nuevas tecnologías en muchísimos países están generando avances interesantes en servicios públicos, en salud, en educación, en planificación urbana y territorial, en movilidad. Incluso en Argentina hay casos aislados, hay hospitales con impresoras 3D para prótesis, hay algunas ciudades que tienen luminaria inteligente, por dar unos ejemplos. Entonces, el Estado, como demandante de la innovación, traccionando actividad económica y productiva, pero también incorporando la tecnología para hacer más eficiente la oferta de servicios. En términos de marco regulatorio, me gustaría destacar la actual Ley de Economía del Conocimiento. Lamentablemente acá se perdió mucho tiempo, se aprobó por unanimidad en mayo de 2019, se derogó luego, se volvió a aprobar en octubre 2020, después reglamentación. Bueno, recién en marzo de este año se abrió el registro de beneficiarios para empresas en la Ley de Economía del Conocimiento, que engloba a todos los sectores intensivos en conocimiento. Es un listado como de 10 sectores, y que es en algún punto la continuidad de lo que fue la Ley de Software, que se aprobó en 2004, y sin animarme a hablar de causalidad, hay algunos estudios académicos que se dedican un poco a eso, con análisis econométricos, y hay resultados como en diferentes direcciones. Lo que sí es una realidad es que el sector de software prácticamente no existía a principios de los 2000, y hoy tiene más empleo directo que la industria automotriz, y la cantidad de empresas casi que se multiplicó por 3. Entonces, para cerrar, creo que si bien estamos hablando de un paradigma tecnológico y de una revolución tecnológica, la política tecnológica es, en el contexto de Argentina,
totalmente insuficiente para poder subirse a esta nueva ola. Y acá el desafío es justamente la articulación entre diferentes ámbitos de la política, al menos 4 que son los que puse ahí entre paréntesis que me parecen relevantes. Infraestructura, sí o sí, en todo el territorio. Educación, dicho en términos generales, no me refiero solo al sistema de educación formal, sino a la construcción de habilidades y capacidades en estas tecnologías productivas, y por supuesto la científico-tecnológica e innovación. Pero esto como una cuestión sistémica, digo. Porque si solo nos detenemos en la política de STI, simplemente se va a seguir reproduciendo la brecha. Y eso, bueno, muchísimas gracias nuevamente. Eso es lo que quería compartir. Muchas gracias, Florencia, por compartir esta presentación con nosotros. Y bueno, para finalizar el panel tenemos al secretario de Política Tributaria, Roberto Arias. Hola, Roberto. Hola, Agustina, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que estuve escuchando atentamente. No se alcanzaba a ver el partido de tenis, pero con lo cual presté atención a todas las presentaciones, pero no hice tampoco una presentación específica. Me gustaría hacer algunos comentarios. Bueno, por suerte me dieron nomás 10 minutos, así que creo que lo puedo llenar más o menos fácil. El tema, creo central a nuestro juicio, digamos, y en mi caso como funcionario público que desata esta situación, es el rol del Estado, que varios hicieron mención. Creo que hay una primera cuestión que como crisis de salud pública se ha evidenciado, a nuestro juicio, una especie de revitalización de la importancia del rol del Estado en resolver cuestiones que hacen a la comunidad, a la vida en sociedad. En nuestro caso, nuestra doctrina desde el peronismo, esto lo tiene muy incorporado, incluso en el caso puntual de la salud, el principio del sanitarismo, es una cuestión donde siempre está primero el bienestar general y después están las cuestiones individuales, como la realización de una persona en el marco de una realización comunitaria. Ese es un principio muy fuerte que, bueno, en el caso de esta pandemia, de nuevo, en nuestra forma de ver se revitalizó mucho ese principio, porque hay muchas cuestiones que hacen a cómo se gestionó esto, donde aparece con una enorme fuerza el rol del Estado en situaciones que hasta hace poco o en otros contextos eran muy cuestionadas o había distintas opiniones. Hay una cuestión muy básica, por ejemplo, que hoy ni hablar de lo que fue la administración de todas las restricciones que se hicieron prácticamente en todos los países, incluso a libertades individuales, y que se siguen haciendo como consecuencia de la pandemia, pero también veamos el caso puntual de las vacunas, donde todos los estados prácticamente han adoptado un esquema de provisión gratuita y universal, gratuita para las personas, porque obviamente la vacuna hay que comprarla y tienen un costo, y eso no ha sido cuestionado en términos de un principio de asignación eficiente o no, porque en otro contexto uno podría decir, no, bueno, que las personas que pueden las paguen y el resto hay que ver si le doy un subsidio, si subsidio la demanda, o si subsidio la oferta, o sea, todas estas discusiones usuales que se hacen a la provisión de determinados bienes y servicios por parte del Estado. En este caso prácticamente ni siquiera existió esta discusión. En todos los países, incluso países con una tendencia más liberal, se hizo una provisión desde los estados nacionales y universal, y bueno, obviamente Argentina tiene ya una tradición muy fuerte de lo que son los planes de vacunación que administra el Estado Nacional, y que tenía hasta hace poco el plan de uno de los planes de vacunaciones más amplios del mundo. Y bueno, en este caso, con la vacunación del COVID, está pasando algo parecido. Creo que
la cuestión de la desigualdad que planteó Martín Tetaz, creo que también hace a la revitalización del rol del Estado, porque efectivamente hay un proceso de aumento de la desigualdad que tiene que ver con la propia proceso de digitalización de la economía, que uno podría llamar, o uberización, que efectivamente, bueno, implica, obviamente, nadie quiere vivir en una sociedad que sea cada vez más desigual, y está bastante claro. También yo esto lo planteo como un principio doctrinario importante, el hecho de tratar de que el Estado tiene un rol importante en igualar oportunidades, y en la medida que el proceso económico, tal como está hoy configurado, implique una profundización de la desigualdad, me parece que obviamente hay un rol del Estado ahí muy importante. El tema es ese rol potenciado, cómo se cumple, o qué condiciones tenés para llevarlo a cabo. Yo, ahí me gustaría hacer un comentario muy breve, pues ya creo que ya gasté 5 minutos de los 10, digamos, sobre el tema impositivo. Después en el intercambio podemos tratar otro tema, o puedo comentar algunas experiencias de nuestra gestión en el Estado Nacional en este año y medio que nos tocó, de los cuales, de los 18 meses que tuvimos en gestión, 15 tuvimos en pandemia, digamos. La cuestión tiene que ver, de nuevo, con la digitalización de la economía, que es el concepto que a mí me gusta usar, que es un proceso obviamente que ya venía y que, como lo planteó Luis al inicio, se aceleró fuertemente por las restricciones a la circulación vinculadas a la pandemia. Y cuando vemos los desafíos hacia el sistema tributario de la digitalización, la cuestión tenía que ver básicamente con dos cuestiones. Una, que es una discusión que viene de hace bastante, yo diría décadas, porque en el caso de Estados Unidos hay una tradición de la venta por catálogo, que es una venta telefónica donde los comercios distribuían catálogos por correo, entonces las personas levantan el teléfono y pueden comprar y te lo traía el correo, que es algo parecido a lo que es hoy una venta por internet, en el sentido que es una venta a distancia y sin presencia física del comercio, del vendedor. O sea, tenía que asegurarse de aparecer en ese catálogo, y podía vender desde un comercio muy chiquito en una ciudad, podía vender en todo el país. Entonces la discusión que se dio en términos tributarios es que esa venta por catálogo debería tener el mismo tratamiento tributario que la venta tradicional de un negocio, el brick and mortar, le llaman ellos, que es el que tiene un establecimiento físico en esa ciudad. Y en general fue variando un poco la jurisprudencia, y en Argentina se dio un proceso similar, en el caso del impuesto sobre los ingresos brutos, donde se atribuye el impuesto, la base imponible, al lugar donde se genera ese ingreso, o sea, al lugar donde está el consumidor, donde está el comprador. Este es un principio que implica que, bueno, que si la persona compra en el comercio que está a media cuadra de su casa, o compra por internet o por teléfono, las dos ventas, independientemente, de nuevo, de dónde está el comercio, debería tener el mismo tratamiento tributario, los dos deberían pagar ingresos brutos o impuestos a las ventas en el caso de Estados Unidos, en la localidad donde está el comprador, y eso es lo que ha ido modificándose todo el sistema tributario en términos de aclarar esa asignación de ingresos, y incluso hoy a nivel mundial, con esta cuestión que voy a comentar muy brevemente sobre el G7 y el G20, que ayer y hoy tuvimos la reunión del comité de OECD que está trabajando este tema, y ya están sacando conclusiones. El otro elemento tiene que ver con los costos de cumplimiento. O sea, así como existe hoy una tendencia, yo diría mundial y bastante irreversible, sobre que los ingresos van a estar grabados donde están los consumidores o donde están los usuarios de los servicios, independientemente de dónde esté radicada la empresa, aparece un problema con los costos de cumplimiento, porque una empresa muy chiquita hoy puede vender en todo el país por internet, y está obligado a pagar el ingreso bruto en todo el país, o los impuestos nacionales que corresponda, y eventualmente las tasas municipales, siendo una empresa muy chiquita. Tradicionalmente la empresa que
estaba sujeto a impuestos municipales o provinciales en todo el país, ya de por sí era una empresa grande que tenía sucursales, que tenía vendedores, etc. Entonces, el elemento central es cómo asegurar que los sistemas de recaudación, de registro, declaración jurada y pago tengan un tratamiento especial y un tratamiento que permita que esas pequeñas empresas puedan cumplir sin un costo de cumplimiento muy elevado. Esto me parece que son las dos cuestiones centrales. Ya creo consumí los 10 minutos, pero voy a decir dos cosas. Una, respecto al G20, la discusión esta que se va a dar la semana que viene en la reunión de los ministros de Finanzas, y en octubre esperamos que se apruebe un acuerdo donde se va a modificar sustancialmente la forma de que se van a pagar el impuesto a las ganancias por parte de las multinacionales, que tiene dos pilares. El segundo, que es el que se ha discutido más mediáticamente, tiene que ver justamente con esta tasa mínima que se propuso un 15% y que Argentina está empujando por una tasa más alta. El ministro planteó el 21% o idealmente un 25% de tasa sobre el impuesto a las ganancias, pero el otro, que le llaman el pilar 1, que es también muy importante, que ha tenido menos tratamiento mediático, tiene que ver con la asignación de los ingresos, que justamente lo que dice el pilar 1 es que las multinacionales, a partir de determinado nivel de venta y a partir de determinado nivel de ingreso, están obligados a pagar el impuesto a las ganancias, o una parte del impuesto a las ganancias, allí donde están sus consumidores o sus usuarios de servicio, independientemente de donde tengan su sede o donde tengan establecimiento permanente. O sea, hasta ahora, el principio de tributación internacional es que las empresas pagan donde tienen establecimiento permanente y después a través del sistema de precios de transferencias transfieren una parte o no, de acuerdo a los niveles de control y de fiscalización que hay, de esa ganancia donde está la sede central o donde está la empresa que controla esta subsidiaria. Hoy no va a ser un requisito. A partir de ahora, cuando esto entre en vigencia, que va a ser en el 2023, no va a ser un requisito tener un establecimiento permanente, sino que las empresas, y estamos hablando de las grandes empresas de servicios digitales, van a tener la obligatoriedad de pagar allí donde están sus usuarios o sus consumidores. Y el segundo elemento que quería comentar, y ya con esto prometo que cierro, yo como funcionario estoy obligado creo, a decir algunas cositas sobre las cosas que estamos haciendo en estos términos, no quedarme en un nivel de análisis o de comentario. Y como tengo muy poco tiempo, simplemente decir que, bueno, que nosotros estamos trabajando en estos dos elementos. En el elemento de asegurar un tratamiento equitativo entre la empresa que vende por internet respecto a la empresa que vende por comercio tradicional, o las empresas tradicionales y las empresas de la nueva economía. Por ejemplo, ahora, hace poco sacamos un decreto que equipara el tratamiento en créditos y débitos de las cuentas bancarias respecto a las cuentas no bancarias o las cuentas de pago de los proveedores de servicios de pago, de la fintech. Y el otro elemento central de nuestra estrategia respecto a este tema es lo del costo de cumplimiento, o sea, generar sistemas, como hay uno que es muy importante, que es un registro único tributario, que comparten nación, provincia y algunos municipios, que permite que una empresa muy pequeña se inscriba automáticamente en todas las provincias, adherida hasta ahora hay 18 donde está funcionando, con un trámite muy simple. Y hay otro sistema que está muy emparejado a esto, que es un sistema de retención vinculado a comercio electrónico, compras y compras tradicionales, pero pagadas con medio de pago electrónico, donde también hay un trámite único que asegura que una pequeña empresa vea cumplida su carga tributaria a través de un mecanismo único y donde no se superpongan los tratamientos de las distintas provincias o los distintos municipios. Esa es una cuestión que también en otros países federales se está trabajando fuertemente, y creo que en Argentina estamos avanzando a un ritmo bastante acelerado, porque los dos sistemas, el registro único tributario y este sistema unificado para ingresos brutos en todo lo que es comercio electrónico, empezaron a funcionar incluso durante la pandemia. El registro tributario en mayo del 2020 y el CIRTAC en enero del 2021. En definitiva, creo que hay un momento
totalmente bisagra, digamos, tanto en términos económicos, políticos, sociales, en la historia, en un momento del planeta, no solo obviamente de la Argentina. Entendemos que tenemos que verlo como una oportunidad para fortalecer los principios que hacen a una sociedad más inclusiva, más justa, donde las personas puedan realizarse en un marco de realización comunitaria. Muchas gracias, y me voy a quedar por el intercambio y las preguntas, ciclo de preguntas-respuestas que pueda existir. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Bueno, ahí como dijo Roberto, la idea es ahora, si quieren, les vuelvo a dar 2 minutos a cada uno para hacer alguna reflexión final o comentar algún concepto que les haya quedado, ¿sí? Luciana, ¿querés comenzar vos? No, en realidad simplemente quería traer algunos elementos que se plantearon después que tienen que ver con la importancia, porque estuvo en todas las exposiciones, la importancia del marco regulatorio, de los marcos regulatorios, ¿no? Martín hablaba de la musculatura del Estado, eso me gusta esa idea. Pero más que nada estamos hablando de qué relaciones de fuerza hay como para poder generar esos marcos regulatorios que estén también de la defensa de derechos humanos, derechos ambientales, los derechos de las mujeres. Eso abre también toda otra perspectiva, porque hace 30 años, cuando se generaron ciertos marcos regulatorios globales, desde los tratados de libre comercio, los tratados de inversión, la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Los 90 como un gran momento de institucionalización global de estas grandes organizaciones que todavía hoy seguimos viendo. No estoy hablando de Bretton Woods, estoy hablando de las que más que nada regulan el comercio y las inversiones. Nos encontramos con que en su mayoría hoy han sido puestas en crisis. La OMC está en crisis por lo menos desde hace unos 18 años, es debatible, pero más o menos por lo menos del 2003. El G20 ocupó ese lugar. Estamos hablando de que la puesta en crisis de esos marcos regulatorios existentes abren a la discusión también de los nuevos sujetos que hoy están organizados. Cuando hace 20, 30 años teníamos una crisis del movimiento sindical a escala global, la famosa crisis del trabajo, teníamos la formación de las redes de resistencia global, que era un elemento clave para fines de los 90, hoy tenemos otros elementos que no estaban hace 20 años, como la importancia de los movimientos vinculados al ambientalismo, estos jóvenes en resistencia, digo, los Greta Thunberg, que hoy son como la gran voz de lo que es la representación de una mirada del ambientalismo, y por otra parte el movimiento de mujeres, quizás como los dos grandes movimientos más dinámicos hoy, que empujan también ese marco regulatorio hacia otro lado que está mucho más vinculado con el respeto, como decía, de los derechos de las mujeres, la igualdad de género, con el acceso también a un medio ambiente sano en un contexto de crisis climática, ¿no? Que hay que enmarcar todo esto en una discusión fuerte de crisis climática que pone sin duda en tensión esos marcos regulatorios y pone en tensión la actividad del comercio, la actividad de las inversiones. Entonces me parece que también es interesante ubicar los cambios que se han dado en estos 30 años y que hoy están marcando la urgencia de ciertas decisiones con respecto a esto que también se plantea acá como el rol del Estado, que van en la lógica de pensar, quizás como dicen en inglés, ¿no? Box, afuera de la caja, ¿no? Hay que pensar un poco fuera de la caja y ver qué opciones de política pública hay en un marco cada vez más complejo de este mundo post-pandémico y en crisis climática. Gracias. Bien, Florencia. Bueno, gracias. Quizás plantear más preguntas que otra cosa. Creo que también nos debemos la reflexión y el debate sobre en línea con lo que planteé sobre los potenciales impactos de todo esto, y pensar en términos de empleo, qué tipo de empleos se pueden crear, reemplazar, en función de mayor o menor nivel de calificación. Otra cosa que en general está más o menos en debate, asociado también a la crisis que por ahí mencionaba recién Luciana del multilateralismo, de la colaboración a nivel internacional. Yo me pregunto cómo va a ser la organización global de la producción,
Por ejemplo, en lo que es Industria 4.0, muchos están preguntando si va a haber una relocalización de la producción en los países avanzados, porque si el trabajo no calificado de los países emergentes va a terminar siendo reemplazado por robots, entonces ya no va a ser una ventaja competitiva. Entonces, ¿dónde va a estar la ventaja competitiva? Esto nos llevaría a una concentración mayor. En términos de marcos regulatorios que mencionaba recién Luciana, yo agregaría el tema de propiedad de los datos. Digamos, hablando justamente de ventajas competitivas, muchos dicen que la mayor competencia hoy es por los datos, y por eso las grandes plataformas que capturan gran parte de estos datos cada vez son menos, y van eliminando competencias, por llamarlo de alguna manera, absorbiendo cada vez más, diversificándose cada vez más y absorbiendo más empresas. Un poco eso me surge como para aportar a la reflexión. Gracias, Florencia. Martín. Sí, clave y fundamental, y también adscribo y subrayo el punto de Florencia sobre el rol de los datos. Es decir, el proceso de regulación de los datos me parece que es clave. Obviamente la pérdida de músculo regulatorio del Estado no es que no hay regulación, la hay, lo que pasa es que no lo regula el Estado. Es decir, lo que está empezando a emerger es un espacio de regulación de naturaleza privada. En el caso de la competencia monetaria que mencionaba yo, por ejemplo, ese esquema de regulación es incluso descentralizado. Es decir, hay esquemas de gobernanza muy interesantes que están empezando a construirse con contratos automáticos, mal llamados contratos inteligentes, sobre redes como por ejemplo Ethereum. Entonces empiezan a aparecer formas de regulación en paralelo. Mercado Libre es el gran regulador del comercio ahora, les dice a los comercios cómo tienen que vender, de qué manera pueden promocionar sus productos y ponerlos en pantalla, cómo van a hacer los pagos, de qué manera pueden transar con los comerciantes, cómo se los le arma un sistema que les pone puntos a los vendedores y les saca puntos en función de la satisfacción de los clientes. Es decir, hay un gran regulador que está emergiendo. Las grandes plataformas están emergiendo como reguladores. Google es el regulador global. Yo lo comenté hace poco en otro espacio. YouTube hoy regula derechos de propiedad intelectual para los cuales antes se requería un juez. Yo ahora, si alguien, estos contenidos que estamos hoy discutiendo, hoy debatiendo, tuvieran un derecho de propiedad y alguien lo sube a YouTube mañana y empieza a monetizar ese contenido, antes uno tenía que ir a un juez a solicitar ante un juez que esos contenidos le pertenecían y había todo un juicio. Bueno, eso ya no existe más. Ahora directamente voy a YouTube, YouTube me reconoce la propiedad de los derechos y automáticamente los montos que monetizó otro me los da a mí. Entonces, hay que empezar a pensar en cómo planificamos de manera más pragmática los esquemas regulatorios, entendiendo que todo lo que fracasemos en regular de manera óptima lo va a regular igual el sistema, solo que el Estado va a ir perdiendo los espacios. Entonces, insisto en la palabra pragmatismo. Por supuesto, los objetivos están claros, muchos de los planteos que recién mencionaba Luciana, algunos de los grandes grupos de interés que están empezando a surgir en estos tiempos. Bueno, valga la redundancia, es interesante, pero que no se queden en el pragmatismo del relato, porque si no el Estado va a tener una regulación que va a quedar muy linda para contarla en la Facultad de Ciencias Políticas. Miren qué hermosa regulación que armamos, miren qué inclusiva en términos de derecho, pero cada vez regulan un espacio más chiquitito, en el cual no importan los derechos, porque están quedando, y uno de los ejemplos paradigmáticos es el del empleo, donde el Estado hace 70, 80 años por lo menos viene fracasando, estoy exagerando, probablemente 70 no, hace 40 años que el Estado está quedando completamente rezagado en materia de regulación de derechos, porque pretende regular un espacio que es cada vez más chiquitito. Hoy regula un espacio que ni siquiera la regulación del Estado contiene a los propios trabajadores públicos. Es el propio Estado el que tiene una buena porción de sus trabajadores en una zona gris, que lo tiene ni siquiera con todos los derechos que le garantiza supuestamente a los trabajadores en relación de dependencia. Con lo cual, me parece que ese debate hay que darlo con absoluto pragmatismo. Gracias. Bien. ¿Y Roberto?
Sí, a ver, la verdad no tengo mucho para agregar. Creo que Argentina tiene una oportunidad, tiene condiciones, en una de las presentaciones se habló, creo, de condiciones inhabilitantes o limitantes. Yo creo que hay muchas condiciones que son habilitantes y que van a potenciar, y que hasta ahora se ha demostrado, porque tenemos muchos casos muy exitosos de empresas y de iniciativas público-privadas que se han desarrollado en este esquema de la nueva economía, y creo que hay varias condiciones, hasta yo diría geográficas, digamos. Nosotros compartimos el uso horario con el principal mercado que recibe servicios del extranjero, que es Estados Unidos, y aparte la economía digital, que a corta distancia, digamos, nos favorece enormemente, porque nosotros estamos lejos de todos los grandes mercados. Somos una de las zonas más distantes del planeta, con mayores costos de transporte respecto a los mercados asiáticos, europeos, incluso Estados Unidos. Tenemos una fuerza de trabajo educada, capacitada, creativa, y estamos con un Estado presente, un Estado activo, dinámico, con enormes desafíos hacia adelante, pero insisto que tenemos grandes oportunidades para hacer que estas nuevas realidades terminen en mejoras del bienestar para toda la población, y en una nación más sana y más próspera. Obviamente hay otro tema de por medio, que es la macroeconomía, que no tenemos tiempo ahora, en 10 minutos ni lo mencioné, en 2 minutos mucho menos, que son cuestiones más de corto plazo, pero me parece que hablando de estos temas más estructurales, yo soy optimista. Muchas gracias, Roberto. Bueno, si ninguno tiene ningún otro comentario, les agradecemos muchísimo a todos los panelistas. La verdad que sus aportes han sido todos muy interesantes, muy claros, y nos han realmente ayudado a pensar. Y bueno, les agradecemos a todos por haber participado, y los esperamos en un próximo encuentro para seguir pensando en estos desafíos que enfrenta la Argentina y la región. Muchas gracias a todos. Gracias, muchísimas gracias, hasta luego. Muchas gracias. No, muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias por la colaboración de todos. Gracias. Gracias. Adiós.